obviamente la respuesta es sí, porque el gobierno no tiene otro margen de maniobra. Digamos, con los impuestos que están recaudando hoy, no alcanza a superar ese gran déficit que ya está como en 8.1% del PIB. Un déficit impagable hoy, casi 81 billones de pesos. Y aparte de eso, tiene dos problemas gravísimos. Uno, como un país monoexportador que tiene como el carbón y el petróleo como sus principales renglones de exportación y que abarcan el 51% de las exportaciones, vienen en declive. Si uno mira la cifra, en 2018 nosotros exportábamos 24 billones en 24 mil millones de dólares en petróleo, y para 2020 esa cifra se cae a 19 mil. Entonces tenemos de ahí 5 mil millones de dólares menos. Y en carbón, esta cifra en 2018 era de 1.500 millones de dólares y para 2020 fue de 1.080, otros 5.500 más. Entonces, las divisas se están cayendo, son sectores que además generan muy poco empleo. Al hacer unos presupuestos, Colombia, nosotros nos dicen, vamos a estimar el presupuesto nacional este año con base en un precio del petróleo en 65, o sea, a veces cambia, 67, 60 dólares por barril. Y resulta que ese precio también se cayó bárbaramente. En el 2018, el promedio del barril es 67 dólares, en 2019 de 60 y en 2020 de 40. Es decir, no obstante que le apostamos a una monoexportación, generando todo el adormecimiento que ustedes ya conocen como enfermedad holandesa de los demás renglones de la industria, pues estos dos productos se han venido a pique y se seguirán viniendo a pique, no solo por la pandemia, sino que ustedes saben que ya los países desarrollados están entrando en la dinámica de cumplir con el Pacto de París, y esto implica obviamente que las energías fósiles van a ir dando lugar a aparición de energías limpias, y ya por ejemplo hay más de 30 países desarrollados que han suscrito convenios para no volver a consumir carbón, y otros tantos están anunciando que para 2030 pues no van a tener consumo de diésel y de gasolina, entre ellos Inglaterra y Japón, cero consumo de diésel y gasolina en sus vehículos. Entonces imagínense para dónde va esta industria, y sin embargo nosotros no hemos hecho la apuesta de hacer esa reconversión industrial y tecnológica y etcétera. Entonces tiene que hacer la reforma porque primero se cayeron los precios y la producción de los dos productos estándares de las exportaciones, y segundo pues la pandemia. Obviamente tenemos que reconocer que la pandemia pues voló todas las cifras. Lo que pasa es que tenemos que mirar es a quién va a grabar de dónde va a sacar esos recursos el gobierno. Si nos dicen hoy que la reforma es para tapar los huecos que deja la corrupción, las exenciones tributarias, los beneficios tributarios, con el pago de IVA a los productos de la canasta familiar, nos parece una infamia total. Que los pobres tengan hoy que salir a cubrir esos huecos que dejamos nosotros los legisladores, y el gobierno regalándole la plata por encima de la mesa a través de exenciones y beneficios tributarios a los más ricos de Colombia, me parece una infamia que puede terminar en un estallido social peligrosísimo, peligrosísimo. De verdad los digo, porque si la gente ya ha soportado hasta hoy tanto abuso de la clase política, sí no lo va a soportar. Y nosotros nos encargaríamos de que no lo soporten. Porque si hay que hacer una reforma tributaria hoy, es para gravar los grandes capitales, los grandes ingresos, los grandes dividendos. No al pobre que está comprando una bolsa de leche o una libra de carne. Hay un estudio ya hoy de los profesores Garay y Espitia que dice cómo impactaría introducir ese cambio de ponerle el IVA a los productos de la canasta familiar. Y es bárbaro, porque si una persona gana hoy el mínimo y vive del mínimo, una persona de bajos ingresos utiliza cerca del 40% de su salario para comer. Y una persona medios utiliza cerca del 20%, y una persona de ingresos altos ni el 1%. O sea, prácticamente que estaríamos bajándole el salario mínimo como en 150,000 pesos a una persona que gana el mínimo, si hoy le grabáramos con el 19% de los productos de la canasta familiar. Eso sería una infamia total en un momento en que existe un desempleo impresionante, una informalidad de más del 50%, y que la gente está obviamente confinada a veces, y a veces tratando de rebuscarse la vida en un país que brinda muy pocas oportunidades. Entonces, la respuesta es reforma tributaria sí, pero para gravar los altos capitales, no a los pobres.
Bueno, las propuestas que hizo la senadora Guerra y el senador Lara, ¿con cuáles está de acuerdo y cuáles definitivamente no apoyaría? Bueno, definitivamente en la propuesta de la senadora María Rosario, definitivamente no apoyaría ningún cambio en la estructura que tiene hoy los precios de la canasta familiar. Esto tiene una explicación y ella misma la da razón. Dice que impactaron con la devolución del IVA a 1 millón de familias y que podríamos llegar a 3, pero resulta que antes de la pandemia, sin considerar el aumento de la pobreza, que va a ser enorme, como de un 17%, ya había 4.5 millones de hogares pobres y sin contar los que están en estado de vulnerabilidad, y esto podría llegar a 9.5 millones de hogares. Y si el IVA impacta a 9.5 millones de hogares, el IVA en la canasta familiar, y se le va a devolver a 3, pues imaginen la catástrofe para el resto. Es que por donde uno le dé vueltas, eso es una injusticia que no podemos permitir. Eso hay que, y miren el nivel de recaudo del que estamos hablando. Rodrigo los ponía en su tabla, 5.8 billones más, imponiendo este tributo a la carne, a los huevos y a la leche, básicamente. Eso, digamos, en un déficit de 81 billones, no podemos considerar o creer que es que los pobres tengan la culpa, pues, del hueco fiscal. Y lo otro es que, aquí llegó nuestro amigo el gato, lo otro es que, perdón, aquí hay una paradoja en cuanto a nuestro discurso ambiental, y es que los impuestos verdes, que seguramente en algún momento quisiéramos imponerlos, hoy son, digo, una paradoja porque son regresivos, porque seguramente van a impactar el precio del diésel, que es donde se transportan los alimentos de la gente, y obviamente esto también impactaría el precio de los alimentos. Entonces, sí a los impuestos verdes, pero mirar en qué sectores, porque si es en este del transporte, sobre todo el transporte en camión, pues obviamente eso va a sugerir un alza del precio de los alimentos, y se vuelve nuevamente un impuesto regresivo. Básicamente eso también comparto con la apreciación que tiene Rodrigo básicamente en todo lo que ha dicho, y digamos que estamos muy alineados en ese discurso, y si lo vemos en contexto, los tres sabemos que tenemos en ciernes una reforma tributaria casi que obligatoria. No tenemos consenso a quién tocar. Lo de los impuestos, lo del impuesto de renta que dice, perdón, el impuesto a la riqueza que llaman, del que habla la senadora, también tengo unos reparos en que sea, porque es que aquí hemos venido impactando mucho el impuesto sobre los bienes. Me refiero a que si grabamos mejor las utilidades, hoy con 140.000 empresas que tienen un patrimonio alto, 140.000 empresas quebradas que pueden tener un patrimonio alto, hablo en el caso mío de hoteles, por ejemplo. Yo puedo tener un hotel que cuesta eso, y van a decir, tiene que pagar sobre sobre un bien, ¿no?, que significa un patrimonio, pero ese no es un bien productivo en una época de pandemia. Entonces hoy, por ejemplo, los hoteles que son grandes inversiones y tienen un gran patrimonio estarían siendo impactados, mientras que yo preferiría, y siempre he preferido, no por este conflicto de interés que tengo, sino porque realmente debería ser así, impactar más las utilidades. El sector que esté generando utilidades, impactarlo, pues obviamente les queda más fácil a una persona que está hoy, por ejemplo, el sector financiero, que está recibiendo muchas utilidades, impactar ahí, pegarle ahí. Pero no, el impuesto de la riqueza siempre me ha parecido un poco injusto en algunos ítems, en algunos sectores, porque obviamente hay unos que sí son bollantes, pero hay sectores que tienen patrimonio, porque son sectores que están sufriendo no solamente desde la pandemia, sino de antes, digamos, los rigores del neoliberalismo, por ejemplo. Entonces, grabar un capital hoy de 3.000 millones de pesos con un impuesto al patrimonio, si lo vemos en contexto, eso puede costar un apartamento hoy en el norte de Bogotá, bien situado. Y eso no quiero que convierta a una persona rica. Sí estoy de acuerdo a partir de los 5.000 millones, y incluso subirlo, porque hoy está, creo que 1,5%. Yo creo que a partir de los capitales de 5.000 millones hacia arriba, con una escala bien graduada, digamos, a partir de 10.000 millones podría ser del 2%, a partir de 20.000 millones del 3%, etcétera. Yo creo que sí estaría de acuerdo, y estoy de acuerdo con ese impuesto. De hecho, votamos en favor de ese artículo en la